Generación de opinión pública históricamente surgió con el concepto de Estado moderno y como consecuencia de su misma ilustración. Algunos pensadores definieron como opinión pública al ordenamiento jurídico que debía ser entendido como la expresión voluntaria general de una sociedad, deliberadamente del uso público de la razón, y de la ley. Para ello, Locke, las tres leyes lo definían como una conducta humana. Para ello, estas tres conductas eran la ley divina, la ley civil y la ley de opinión pública. Para Hegel, la opinión pública estaba destinada a ser el instrumento mediante el cual la sociedad expresa su respaldo y desprecio por las decisiones gubernamentales. La sociedad, como en todo ámbito, no va a estar de acuerdo con las decisiones que se tomen en los gobiernos. Y para ello tenían formas de expresarse y así poder dar su opinión a las cuales pues no estaban tan conformes y satisfechas. Asimismo, hablando de la Revolución Francesa, el concepto de soberanía aparece al concepto del pueblo. La soberanía radica al pueblo, en el cual la opinión pública se convertiría en una miscelánea de hechos importantes y argumentos verídicos. Entonces, para Hans, la opinión pública, a las opiniones sobre cuestiones de intereses para la nación expresaba libre y públicamente. La sociedad tenía el derecho de poder expresarse libremente y hacerlo público para que éste mismo se diera cuenta de lo que sí estaba bien y lo que no estaba mal y así mismo poder corregirlo. Constatamos que la opinión pública se desarrolla y constituye por medio de una reunión de intereses. Como lo dijimos anteriormente, la sociedad expresaba en lo que no estaba de acuerdo y hacían juicios colectivos. Este mismo gobierno hacían juicios colectivos para poder tener una esfera de gobierno demócrata. Entonces, según Habermas, la opinión pública ilustrada era una minoría que asume la responsabilidad de intereses sobre las cuales el mismo gobierno estaba incluido. Sobre lo público, entre ellos está lo público y lo privado. Lo público es un sinónimo de manifiesto. Entonces lo podemos realizar o lo podemos entender como a nadie se le puede ocultar nada y es algo notorio, entendido como lo que es generalmente sabido. Todos lo pueden saber. Y lo privado es un poquito más personal. Eso sí no puede ser público, son las opiniones que tú mismo tienes y lo conviertes en algo personal propio de ti. Entonces, podemos entender que las teorías administrativas modernas han pretendido introducir el método gerencial de lo privado en el manejo de lo público, al igual que una reducida minoría que ha pretendido representar la mayoría y sobre los cuales la opinión pública está representada en este mismo. Este planteamiento se basa en el supuesto de la eficiencia del modelo gerencial propio de las grandes empresas del sector privado. Sin embargo, hacer gestión pública con el método de la gerencia privada no es necesariamente conducta, sino también la privatización de la pública. Incluir de las dos un poco, público y privado. Partiendo del supuesto que el concepto de gerencia se origina de la teoría de la administración basada los modelos privados y que se ha pretendido copiar del método sobre la cual la actividad pública, en particular en la gestión de administración pública, pagar impuestos, bonos de guerra y ejecutar más acciones para poder cumplir con ellas mismas, en el cual se vieron influenciadas las decisiones políticas, las económicas y las sociales, las cuales fueron adoptadas por pequeñas minorías y los grupos de intereses. En este mismo sentido, el análisis sobre lo público y lo privado y su relación con la opinión pública podría conducir a las siguientes conclusiones. No todos los sectores sociales están representados en la toma de decisiones, existe desigualdad en la capacidad de representar a los distintos grupos de intereses. Los temas incluidos en la agenda de decisiones y en la agenda sobre los asuntos públicos son aquellos que se ajustan a los intereses de aquellos sectores que ostenten la mejor representación, para poder representarlos mejor. Entonces, los pasos que anteceden a la decisión definitiva se caracterizan por no desligarse de aquellos que se originan en los centros de poder económico.
Y por último, los resultados de las decisiones tienden a favorecer a aquellos que ejercen como mayor presión a la toma de una decisión. El interés público deberá demostrarse ante, o más bien tendrá una demostración en la cual deberá suceder también con el mito que la opinión pública es objetiva y en el cual se va a ocupar los asuntos de interés colectivo de una sociedad.